Buenos días, mi nombre es Betsy Melissa Castro Chiquiza del curso 1001, jornada mañana, y les vengo a hablar sobre los operadores mecánicos. Para iniciar, voy a dar el concepto de operadores mecánicos. En tecnología se entiende como operador mecánico a un objeto o conjunto de objetos que son capaces de realizar una función tecnológica permitiendo al ser humano producir, transformar o controlar un movimiento o convertir una fuerza en un movimiento realizando el menor esfuerzo posible. La unión de operadores mecánicos permite que se generen mecanismos y engranajes. La unión de estos da origen a las máquinas. Los principales operadores mecánicos son una máquina simple o una combinación de ellas. Los tipos de operadores mecánicos de los cuales les voy a hablar en esta presentación son la rueda, la palanca, las cremalleras, manivelas, muelles y resortes, ejes, correas o cadenas. Vamos a empezar con la rueda. La rueda. La rueda es una pieza mecánica circular que gira alrededor de un eje. Puede ser considerada como una máquina simple y forma parte del conjunto denominado elementos de máquina. Es uno de los inventos fundamentales en la historia de la humanidad por su gran utilidad en la elaboración de la alfarería. En el transporte terrestre y sus múltiples usos han sido esenciales en el desarrollo y progreso humano. Esta tiene varios tipos. El primer tipo es la rueda de transporte. La rueda de transporte, a utilidad del tren terrestre de rodadura, aparece cuando queremos arrastrar o empujar objetos reduciendo su rozamiento con el suelo u otra superficie sobre la que éste se mueva. Su utilidad se centra en mantener la rueda solidaria con el objeto, es decir, que se mantengan en contacto con el objeto. A la vez se reduce la fricción entre este, o sea, el objeto, y el suelo. Se emplea en todos los medios de locomoción terrestre, las bicicletas, los carros, los automóviles, los patines, etc. La siguiente es la rueda dentadura. Permite transmitir un movimiento giratorio entre ejes, modificando las características de velocidad y sentido de giro. Los ejes conductor y conducido pueden ser paralelos o perpendiculares. Este sistema fue empleado en los molinos medievales para llevar el movimiento producido por el motor hidráulico hasta la mula corredora y puede considerarse como el predecesor de los sistemas de engranajes. En la actualidad, este está en desuso. Ahora vamos a hablar de la palanca. La palanca es una máquina simple que tiene como función transmitir una fuerza y desplazamiento. Puede utilizarse para amplificar la fuerza mecánica que se aplica a un objeto, para incrementar su velocidad o la distancia recorrida. El descubrimiento de la palanca y su empleo en la vida cotidiana proviene de la época de la prehistoria. El material del que están hechos es de una de las aleación de acero, titanio o aluminio. La palanca se divide también en varias, que es la palanca de grado 1, palanca de grado 2 y palanca de grado 3. Ahora vamos a hablar un poco sobre estas. La palanca de grado 1 es el fruto que se encuentra situado entre la potencia y la resistencia. Se caracteriza en que la potencia puede ser menor que la resistencia, aunque a costa de disminuir la velocidad transmitida y la distancia recorrida por la resistencia, cuando lo que se requiere es ampliar la velocidad transmitida de un objeto o la distancia recorrida por este. Se ha de situar el fruto más próximo a la potencia. Ejemplos de este tipo es la palanca, son el balancín, las tijeras, las tenazas, los alicates y la catapulta. En el cuerpo humano se encuentran varios ejemplos de palancas en el primer género, como el conjunto de tríceps, branquial, codo y antebrazo. Acá podemos ver una imagen donde se evidencia lo que acabé de decir, que es la potencia, la resistencia. La palanca de segundo grado. En la palanca de segunda clase, la resistencia se encuentra entre la potencia y el fruto. Se caracteriza en que la potencia es siempre menor que la resistencia, aunque a costa de disminuir la velocidad transmitida y la distancia recorrida por la resistencia. Ejemplos de este tipo de palanca son la carretilla, los remos y los cascanueces. El punto de apoyo de los remos se encuentra en el agua. Y acá otra vez podemos ver un ejemplo, una gráfica de lo que les dije, que es la potencia, la resistencia y el fruto. La palanca de tercer grado
Se caracteriza en que la fuerza aplicada es mayor que la resultante y se utiliza cuando lo que se requiere es ampliar la velocidad transmitida de un objeto o distancia recorrida por él. Ejemplos de este tipo de palanca de tercer grado son la quitagrapas, la pinza de cejas y en el cuerpo humano el conjunto de codo, tríceps branquial, antebrazo y la articulación tempomandibular. Ahora vamos a hablar de la cremallera. Las cremalleras. Las cremalleras es un dispositivo mecánico con dos engranajes denominados piñón y cremallera, que se convierte en un movimiento de rotación y en un movimiento rectilíneo. El engranaje circular, denominado piñón, engrana con una barra dentada denominada cremallera, de forma que el giro aplicado al piñón causa el desplazamiento lineal de la cremallera. Por ejemplo, en un ferrocarril de cremallera, la rotación del piñón montado en una locomotora permite transmitir a un carril dentado la fuerza necesaria para que un tren suba una pendiente pronunciada. Para cada parte de perfiles de envolventes es posible diseñar un sistema de engranajes conjugados. En el caso básico de la cremallera, uno de los engranajes es un borde recto dentado con un radio infinito. Se utiliza tipos de cremalleras normalizados de referencia para especificar los dientes y sus dimensiones en el diseño de las máquinas de herramienta, como las frescas cortadoras. Ahora hablaremos de las manivelas. Las manivelas. Se le llama manivela a la pieza normalmente de hierro compuesta por dos ramas, una de las cuales se fija por un extremo en el eje de una máquina, de una rueda, palanca, etc. Y la otra forma el mango que sirve para mover el brazo, la máquina o la rueda. Desde el punto de vista técnico es un eje acodado, conceptualmente derivado de la palanca y la rueda. En ella se pueden distinguir tres partes principales, que son el eje, el brazo y la empuñadura. En el eje determina el centro de giro de la manivela. El brazo determina la distancia entre el eje y la empuñadura. Es similar al brazo de un humano. La empuñadura es parte adaptada para ser cogida con la mano, es decir, el humano la coge para darle movimiento. En este caso nos dan el ejemplo de los pedales de una bicicleta, que se adapta a las características de los pies y puede producir movimiento. Ahora hablaremos de muelles y resortes. Los muelles o resortes. Un resorte o muelle de alambre de metal que funciona en un mecanismo que se comprime o se extiende o gira cuando una fuerza igual o mayor se aplica. Un mecanismo de muelle puede puede ejercer presión, la fuerza de rotación o la fuerza de atracción en una variedad de maneras. Muelles y resortes son uno de los elementos clásicos empleados en la construcción y diseño y sirven para la acumulación y transformación de energías aprovechando las características elásticas del material. Sin muelles y resortes no importaría el diseño, ningún sistema mecánico o mecatrónico funcionaría. Las funciones principales de los muelles y resortes técnicos son absorción de golpes y vibraciones, distribución y compensación de fuerzas, retención de tensiones previas, mantenimiento de posiciones determinadas. Ahora vamos a hablar de los ejes. Los ejes. Un eje es un elemento constructivo destinado a guiar el movimiento de rotación a una pieza o a un conjunto de piezas, como una rueda o engranaje. El eje puede bien ser solidario a la rueda o al vehículo. En el primer caso, por ejemplo, el ferrocarril, el eje se monta sobre el cojinete o rodamientos de modo que pueda girar sobre los puntos sobre los que soporta el vehículo. En el segundo caso, las ruedas tienen un agujero central que acoge un dispositivo conocido como buje o cubo en el eje, que tiene un determinado tipo de ajuste. Generalmente es mediante la introducción de una válvula o muñón spite en un rodamiento en el interior del cubo. Hablaremos de las correas y cadenas, que es nuestro último tipo de operador mecánico. Las correas y las cadenas. La transmisión de la correa es un tipo de transmisión mecánica en la cual una rueda rotatoria llamada motriz suministra energía a una o más ruedas conducidas.
A diferencia de la transmisión por engranajes, la cual se realiza por correas simples, está basada en la fricción, por lo cual el sistema tiene varias veces, por decirlo así, un mecanismo tensor automático para evitar el patinaje o deslizamiento o la posibilidad de ajustar a la posición de las poleas. El sistema de transmisión por correa tiene varias ventajas. Dentro de estas está el costo, la facilidad de la instalación y el mantenimiento y buena eficiencia. Mecánica, buena eficiencia mecánica, una operación silenciosa y suave y relativamente tiene una larga utilidad o larga vida útil. Muchas gracias por su atención prestada y esto fue mi presentación de operadores mecánicos. Gracias.